Buenas, gracias por estar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo como siempre su compañía. Señores, hoy tenemos un tema que no va a pasar de moda nunca. Tenemos un tema el cual todos los días aprendemos algo y todos los días nos preocupamos más, porque estaremos hablando de un proceso que va acompañando al ser humano a medida que va entrando en edad. Estaremos hablando de esa pérdida del material de los huesos, ese problema que hace que usted tenga algún tipo de situación de fractura mucho más fácil que lo que hacíamos en el pasado. Estamos hablando específicamente de la osteoporosis, un tema y un mal que hoy en día se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de la humanidad. Generalmente hablamos de osteoporosis solamente en la mujer, pero nos daremos cuenta que la osteoporosis es una enfermedad que puede afectar a cualquiera de los sexos, que puede afectar a cualquier edad y que realmente pocas veces se habla de este proceso. Así que, señores, para estos fines tenemos con nosotros al doctor Abraham Machuca, quien es médico cirujano ortopeda, con quien estaremos tratando el tema justamente de la osteoporosis. Pero antes de comenzar, como siempre, queremos pedirles dos cosas. Uno, que si usted no se ha suscrito a este canal y le ha llegado esta promoción por algún medio, por favor lo haga. Entre al Arte de Curar o al Arte de Curar RD, tanto en Instagram, en Facebook, como en YouTube. Suscríbase a estos medios y por favor déjenos saber su parecer, sus recomendaciones y sobre todo qué tema le interesaría conocer y qué profesional usted le gustaría que invitáramos para que forme parte de la familia del Arte de Curar y así de esa manera usted pueda recibir el tema. ¿Qué le parece que debería estar sobre el tapete y deberíamos discutir para usted? Reconocer que nuestra labor principal es que usted y toda su familia tengan información siempre a tiempo. Doctor Machuca, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer tenerla aquí en el Arte de Curar. Encantado de estar acompañarlos aquí en el Arte de Curar. Abraham, vamos a entrar inmediatamente en materia. Y la primera pregunta y la pregunta obligada tiene que ser, ¿qué es la osteoporosis? ¿Por qué nos da osteoporosis? Y la realidad es, ¿realmente hay más casos de osteoporosis o es que las personas se están preocupando más por el bienestar de ese órgano que nadie se preocupaba, como es el hueso? ¿Cuál es la realidad hoy en día? Mira, para hablarte de osteoporosis tenemos que hablar algo básico, que es la anatomía del hueso per se. El hueso, a grosso modo, tiene dos partes, una parte medular y una parte cortical, que es la parte más densa del hueso. Cuando hablamos de osteoporosis es la pérdida de esa densidad de la parte cortical del hueso. Cuando tenemos esa pérdida, que se produce por acción de unas células que se llaman osteoclastos, que son las que se encargan de degradar el hueso, siempre la tenemos a lo largo de toda la vida, pero hay una etapa de la vida donde tienen una mayor actividad y esa mayor actividad se corresponde con una baja reposición de las células del hueso y se produce lo que se llama la osteoporosis. Abraham, ¿realmente la osteoporosis ha ido incrementándose o simplemente es un proceso que, como te decía anteriormente, nos estamos preocupando más? Porque si bien es cierto, todavía hay muchas personas que no van al médico para nada, también estamos observando una población que se está preocupando más por prevenir que por tratar, siempre sabiendo que cuando usted previene siempre es mucho más barato que cuando usted tiene que tratar el problema que ya se instauró. Entonces, en cuanto a esto, ¿la osteoporosis está en aumento o es simplemente una percepción porque las personas se preocupan más, por favor? Tenemos una función de las dos cosas en este caso, porque si es cierto que las personas se preocupan más por la situación de la osteoporosis, también es cierto que en este tiempo consumimos más alimentos tratados, tenemos mayor exposición a energías que nos hacen que se presente la debilidad en el hueso. Entonces sí tenemos una mayor incidencia de lo que es la osteoporosis y también tenemos una mayor preocupación de la población por la patología. Abraham, escuchándote hablar específicamente sobre lo que tiene que ver con la preocupación o sobre lo que tiene que ver específicamente de lo que es el cuidado del hueso, algunas personas llaman la atención de que para cuidar los huesos hay que hacer ejercicio, pero cada vez que hablamos específicamente de ejercicio, todo el mundo lo que piensa es en los músculos. Nadie piensa que hacer ejercicio pudiera vincularse o relacionarse con una osamenta, o sea, con unos huesos que sean más fuertes, con unos huesos que estén más saludables. ¿Pudieras, por favor, para las personas que están viendo el Arte de Curar, relacionar cómo la realización de ejercicios pudiera relacionarse con un esqueleto, unos huesos mucho más fuertes y sobre todo más resistentes, por favor? Muy bien, entonces vamos otra vez a lo más básico.
Como hablábamos al principio, el hueso tiene sus dos partes. La parte cortical o la parte más densa del hueso se repone cada 10 años por completo. Dígase que el hueso que tiene un paciente de 18 años, a los 28 años es el mismo hueso pero con una cobertura totalmente diferente. Bien, en función de eso, el hueso varía según las fuerzas aplicadas sobre el hueso, la actividad física que tenga ese hueso y la alimentación que tenga el paciente que tiene el órgano. Bien, entonces, la actividad física per se, el ejercicio, todos los músculos, la gente solo piensa en músculos, como bien dijiste, todos los músculos tienen punto de inserción en los huesos. Esa actividad física y ese punto de inserción, que es un punto fijo para la acción del músculo, va a modificar la configuración del hueso. Si no tenemos una actividad física suficiente, ese hueso no va a adquirir la resistencia suficiente para resistir el paso de los años y la acción de los osteoclastos, como hablamos al principio, ¿verdad? Entonces, esos son pacientes que tienen más tendencia a la presencia de la osteoporosis. Doctor Machuca, hablando específicamente entonces de la actividad física, que es algo que usted está mencionando, siempre existe el debate de cuál debe ser el periodo de tiempo y cuántos días a la semana necesarios para mantenerlos saludables. Y ahora usted nos plantea que también el hueso se fortalece a medida que hacemos ejercicio. ¿Cuál sería la rutina? Y cuando hablo de rutina estoy hablando más que nada ahora mismo solamente de tiempo y cantidad de días. Media hora, 15 minutos, 2 horas. ¿Y cuántas veces a la semana usted recomendaría para que los huesos de una persona, usted como cirujano ortopeda, recomendaría al público del arte de curar, por favor? Muy buena pregunta de tu parte, porque muchas personas creen que mientras más ejercicio hacen es mejor. Y saturan el músculo, saturan el hueso. Entonces, lo recomendable para una salud muscular y ósea es que tengas 4 sesiones de ejercicio a la semana de 45 minutos a 1 hora. Dígase, espacios de descanso, principio de la semana y final de la semana, y en el intermedio. Vamos a hacer ejercicio 2 días corridos, descanso 2 días corridos. Abraham, nos quedan exactamente 2 minutos, pero una pregunta que no me gustaría que se quede, porque hoy en día las personas se han dividido en 2 polos. Lo que les gusta hacer cardio y lo que hacen pesas. La pregunta es, ¿alguno mejor que el otro o es un complemento? No hay un ejercicio mejor que el otro. Siempre si se exagera en un solo ejercicio va a ser un problema. Entonces debemos de equilibrar las dosis de cardio con las dosis de músculo esquelético. O sea que por tal razón tú recomiendas que se hagan ambas. Yo recomiendo que se haga una combinación de ambas, bien distribuida. Claro que va a haber sus preferencias, pero se debe de usar las 2 ramas del ejercicio. Perfecto. Señores, tenemos que ir a la primera pausa. Al regreso le estaremos preguntando al doctor Machuca, Abraham Machuca, quien es médico cirujano ortopeda, sobre si él cree en los entrenadores personales, él como ortopeda, si ha visto que hay un incremento en las lesiones y sobre todo estaremos hablando de la osteoporosis, por qué se produce, si realmente el café, los tés, las bebidas carbonatadas y lo que estamos comiendo hoy en día pudieran asociarse a un incremento de la misma. Así que ya saben, no se retiren, quédense por ahí que el arte de curar regresa en un momento. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Felsan, en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Felsan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Felsan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Buenas, gracias por continuar con nosotros en el arte de curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que estén con nosotros. Señores, en el día de hoy un tema muy interesante, osteoporosis. El doctor Abraham Machuca, cirujano ortopeda, con quien hemos estado conversando específicamente sobre este tema y que nos recomienda que si usted quiere tener unos huesos saludables, él hablaba de hacer ejercicio, mencionaba de 4 a 5 días a la semana,
y que lo máximo que usted debería entrenar para mantener una musculatura y unos huesos saludables es alrededor de 1 hora. No tienes que matarte. Todo en exceso hace daño. Y él decía que tanto cardio como levantamiento de pesas pueden ser saludables siempre y cuando no se abuse y que todo sea un complemento. Por eso, justamente tendríamos entonces que preguntarle al doctor Abraham Machuca si él confía en estos entrenadores personales que hoy en día han aparecido en redes sociales. Personas que se han autodenominado justamente como coach. Y justamente hablamos también de estas personas que son personal trainers. Algunas personas que quizás no sabemos dónde se formaron. ¿Ha observado Abraham Machuca un incremento en las lesiones, sobre todo musculares y óseas, posterior a este boom de esos entrenadores personales? Doctor Machuca, por favor. Fíjate, sobre lo de si creo o no creo en los entrenadores personales, tengo mis reservas. Porque sí he visto un incremento en las lesiones que se producen, porque muchos entrenadores personales son el tipo sargento de película de los 80. Y no sé si me entiendes, es que es hazlo y no me importa, sigue, continúa. Esa exageración, ese sargento que nos está mandando a hacer el ejercicio, no está fijándose en que ese exceso de ejercicio nos puede fatigar el músculo, nos puede provocar una fractura espontánea por estiramiento del músculo o nos puede provocar un desgarro muscular. Entonces los entrenadores personales deben de ser personas certificadas que tengan conocimiento de la biomecánica de la anatomía humana. Ahora, eso que tú mencionas es algo raro, porque yo no he visto nunca un ortopeda como especialista quizás en hueso, en músculo, etcétera, o quizás un fisioterapeuta, que no sea fuera de la fisioterapia, que se involucre con este tipo de temas. ¿O existe alguna institución de ese tipo que quizás nosotros, los meros vulgares, no conocemos, por favor? Mira, sí existen médicos ortopedas que se dedican a la rama deportiva puramente. Hay una generación que en Santo Domingo ya existimos varios, que estamos adscritos incluso a la FIFA. Entonces estamos adscritos a la FIFA, tenemos una formación en lo que es la medicina del deporte aplicada al deporte, incluso en el mismo campo de juego. Entonces, en ese sentido, si alguien quisiera hacer una rutina de ejercicio, ¿pudiera contactar, por ejemplo? Si se quiere hacer una rutina de ejercicio, sí, no hay problema, nos podría contactar. Eso sería ya elaborarla de acuerdo al físico del paciente y de acuerdo a sus requerimientos. Doctor Abraham, ya regresando un poquitito al tema que nos compete en el día de hoy, que es específicamente la osteoporosis, quisiéramos preguntarte, la génesis de la osteoporosis muchas personas lo ven simplemente en la edad avanzada. Muchas personas lo ven como que es inevitable que aparezca la osteoporosis, pero ya hablamos de que el ejercicio pudiera fortalecer el hueso y quizás retrasar o evitar que en algún momento aparezca la misma. La pregunta tendría que ser, ¿qué hábitos en esta vida moderna que estamos llevando pudiera estar favoreciendo la aparición de osteoporosis y que lo hacemos justamente sin estar atentos o al tanto de que los mismos nos están perjudicando y que el día de mañana esos dolores de espalda, esa fractura de cadera o que con una caída o caminando se nos fracture un tobillo? ¿Qué cosas estamos haciendo hoy mal que pudiéramos quizás modificar para que nuestros huesos se mantengan saludables, por favor, doctor? Tenemos que entender dos cosas antes de contestar tu pregunta. Hay dos tipos de osteoporosis, la osteoporosis primaria y la osteoporosis secundaria. La primaria es la que vamos a padecer por nuestra edad. Bien, llega un momento en donde los osteoclastos, que hablábamos al principio, sobrepasa la actividad blástica del hueso y entonces vamos a tener más degradación que formación de hueso. Ok, los osteoclastos, para aquellas personas que quizás el doctor Machuca ahí habla un poquitito médico, los osteoclastos se encargan de comer el hueso para facilitar ese calcio, ese fósforo que podemos necesitar, y el osteoblasto es una célula que está en contra y que se encarga de coger ese calcio que está circulando y ponérselo a huesito como un rompecabezas para que el hueso no se debilite. Cuando hay mucha actividad de los osteoclastos que se comen el hueso, entonces el hueso se debilita. Doctor, continúe y me disculpa el paréntesis para nuestro público no médico. Continuando con esto, es el jueguito de yo te quito por aquí y te pongo por el otro lado. Llega el momento en que esa actividad de te pongo baja. Entonces ya sobre los 35 años va declinando la actividad blástica, sube la clástica. Bien, entonces sí se nos va a presentar la osteoporosis primaria. Tenemos entonces la osteoporosis secundaria, que es donde viene tu pregunta. En esa parte, la actividad física va a influir.
el consumo de bebidas alcohólicas, bebidas carbonatadas, uso de esteroides, hábitos tabáquicos, va a provocar que también baje la actividad plástica. Incluso la enfermedad de nuestros tiempos, que es el cáncer, cuando aplicamos el tratamiento para el cáncer, que son pacientes de radio y quimioterapia, vamos a tratar de solucionar la actividad cancerígena por un lado, pero sí nos va a afectar la actividad blástica en el hueso. Y por eso vemos que pacientes de cáncer pueden presentar, aún no teniendo depósitos metastásicos en el hueso, fracturas espontáneas, porque hay debilitamiento de la cortical del hueso después de la quimio y la radioterapia. Doctor Machuca, algo que llama la atención es que algunas personas le dicen, no consumas té, no consumas café por las mañanas porque eso no le hace bien al hueso. ¿Es real que consumir té o consumir café pudiera también debilitar el hueso de las personas que hoy en día son no adictos, pero sí dependientes, y de que no se toman 2 o 3 tazas de café al día? Esa gente vive con un dolor de cabeza y un humor que eso da gusto. Un abrazo a mi querida esposa. Por favor, doctor Machuca. Mira, sobre todo el asunto del té, eso sí es de llamarte la atención, porque va a depender de qué tipo de té se va a hacer la tisana, la infusión para el consumo, que puede existir sustancias que sí sean perjudiciales para la actividad blástica. Pero con el café, eso está entre comillas. Bien, eso está entre comillas, muchas personas van a decir que sí, van a apoyar la teoría, pero no está demostrado literalmente. Ok, otra cosa que siempre ha llamado la atención es que cuando hablamos de huesos y cuando hablamos de calcio, todo el mundo inmediatamente gira su cabeza hacia la leche. La leche de vaca es ese gran alimento que todas las personas relacionan con quiero huesos saludables, voy a consumir mucha leche de vaca porque eso está lleno de calcio. La pregunta es, ¿solamente los lácteos o los suplementos que venden en la farmacia los que nos va a brindar el calcio? Porque sabemos que a medida que vamos entrando en edad, nuestro organismo va perdiendo la capacidad de metabolizar la leche. Y se habla que cuando llegamos a los 50 años, 1 de cada 2 personas cuando se coma la leche o se beba la leche, esa persona va a presentar gases, distensión abdominal, le va a caer mal, va a tener diarrea. Entonces la pregunta es, ¿realmente la leche es la solución durante toda la niñez y el crecimiento y después de adulto, por favor, para mantener una osamenta, o sea, nuestros huesos saludables, doctor Machuca? Bueno, durante toda la niñez la leche sí puede ser básica. Llega un momento en que nuestro metabolismo, incluso el calcio que ingerimos mediante la leche, no tiene una absorción alta. Entonces, la leche no va a ser la fuente básica de absorción de calcio, de ingestión de calcio, perdón. Tenemos otras leguminosas que nos pueden aportar ciertas dosis de calcio que puede ser más absorbible. Y en todo caso, la leche que en la etapa infantil puede ser muy útil, ya en la etapa adolescencia, adulto joven, va perdiendo el efecto de aportarte esa gran cantidad de calcio. Y entonces, ¿qué vamos a tomar, Abraham? Porque el problema es ese, que lamentablemente eso es lo único que le han dicho a uno en la escuela, que tiene calcio. Después de ahí no le han dicho más nada. Entonces teníamos otra cosita en el aire de los suplementos de calcio. Exacto. Si te fijas, los suplementos de calcio, las dosis de calcio que se hablan en los suplementos son hasta 1500 miligramos. Son 1,5 gramos de calcio por consumo. Eso quiere decir que la absorción de ese calcio es muy baja, ya que nos están poniendo una dosis muy alta por comprimido. Okay. Porque incluso nuestro organismo por la vía digestiva no lo está absorbiendo como debe, porque según pasa la edad, ya vamos presentando lo que es el rechazo a este metabolito. Entonces también tenemos que hay otra ventaja. Según avanzamos en nuestra edad, existen los depósitos de calcio dentro de nuestro organismo, que se van a depositar ya sea a nivel articular y a nivel muscular. Hay otra forma de metabolizar el calcio, que ya sería otra clase mayor, larga, clara. Pero sí tenemos forma de consumir calcio, consumiéndolo a nivel de vegetales, que se lo podemos conseguir en leguminosas. Incluso a nosotros que nos encanta la habichuela, al dominicano que le encanta la habichuela,
tenemos una fuente de calcio dentro del consumo de esa leguminosa. Entonces hay varias fuentes de calcio. No es solamente limitarnos a la leche. Te lo digo, Abraham, porque realmente cuando uno escucha a las personas hablar en la calle, todo el mundo entiende que tiene una dieta deficiente en calcio, justamente porque casi nadie consume una gran cantidad de leche. Y hay que reconocer que tenemos leche en muchísimos alimentos, como son los helados, como son los dulces, como son algunas otras formas que pudiéramos encontrar por ahí, incluyendo el queso, también que viene de la leche. Y como dice el doctor Abraham Machuca, médico cirujano ortopeda, artroscopista, hay que reconocer que el calcio puede estar también en las legumbres. Así que si usted es una gente a la que no le gustan los vegetales, yo creo que este es el momento en el cual, dado que usted quiere mantener una osamenta saludable, comience la ingesta de los mismos. Señores, vamos a ir a la segunda pausa. Y al regreso, estaremos hablando con el doctor Abraham Machuca de cuáles son las complicaciones cuando una persona tiene osteoporosis. Pero antes de, hablaremos de cómo se diagnostica. ¿En qué momento debo ir al médico para que me hagan el chequeo de la osteoporosis? ¿Cuál es? Si es muy caro, si el seguro la cubre o no. Y sobre todo, ¿quién me lo indica? ¿Mi médico de atención primaria, un endocrinólogo, un ortopeda o un reumatólogo? Así que vamos a la pausa. Quédese por ahí que en el arte de curar vamos a tener todas esas preguntas para el doctor Abraham Machuca, médico cirujano ortopeda. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del sistema de nutrición con precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Fersan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Fersan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Gracias por continuar con nosotros en el arte de curar. Héctor Balcácer, médico, internista, infectólogo, agradeciendo su sintonía. Señores, dudas, comentarios, sugerencias y sobre todo, si algo no le gustó de este programa, póngalo abajo. ¿Por qué? Porque así mejoramos. Repito, el arte de curar o el arte de curar RD en Instagram, Facebook y en YouTube. Suscríbase y déjenos su comentario. Hoy estamos hablando de un tema que se ha llamado una de las grandes amenazas del siglo XXI. Estamos hablando de la osteoporosis, esa patología que se ha encargado de fracturar, de romper muchísimos huesos, sobre todo a medida que vamos entrando en edad. El doctor Abraham Machuca, médico cirujano ortopeda, en el bloque anterior, nos decía que la osteoporosis es una enfermedad que se puede ver en personas que no hacen ejercicio, en personas que están en sobrepeso, en personas que consumen bebidas carbonatadas en exceso, alto consumo de alcohol, cigarrillos, pero también habló de un grupo muy específico y son aquellas personas que han tenido cáncer y han recibido quimioterapia o radioterapia. O sea que esas personas que aún están curadas en este momento y su médico los declaró de esa manera, además del rastreo que se tienen que hacer para ver si tienen algún tipo de metástasis, deben también vigilar sus huesos, ya que justamente el proceso curativo contra esta patología que el doctor Abraham Machuca la llamó la enfermedad de nuestros tiempos, hay que decir que usted necesita tener este chequeo. Y justamente para hablar de cómo se diagnostica la osteoporosis, la pregunta al doctor Machuca es la siguiente. Doctor Machuca, la osteoporosis, ¿cómo se diagnostica? ¿Tiene que hacerse un estudio o por clínica alguien se pudiera dar cuenta de que los huesos de una persona quizá no son tan robustos, no son tan funcionales como los de otra persona? ¿Y quién los indica? El internista, el cirujano, el cardiólogo, el ortopeda, el reumatólogo, el endocrinólogo. ¿Quién se encarga de indicar estas pruebas? Fíjate, nosotros cuando vemos nuestra consulta diaria podemos intuir que existe la posibilidad de que este paciente que nos llega y nos describe su cuadro tenga osteoporosis. Pero el gol estándar para nosotros diagnosticar la osteoporosis es la densitometría ósea.
La densitometría ósea es un estudio relativamente sencillo que podría ser indicado por cualquier médico, pero de preferencia para los pacientes que tienen seguro, como hablábamos hace un rato, la indicación de un estudio de densitometría debe partir de un reumatólogo, un endocrinólogo o un ortopeda traumatólogo para las facilidades de las reglas del seguro. Bien, entonces, este diagnóstico que nos va a aportar la densitometría ósea, se va a medir un score de la densidad del hueso que vamos a tomar como punto de referencia la cadera del paciente y la columna lumbar. Bien, ahí vamos a ver la densidad del hueso, todo el trabeculado que tiene y debe de ser tomado en una posición específica, porque muchos resultados falsos positivos van a depender de la técnica que se utilice para realizar el estudio. Ok, doctor, eso que usted dice suena bastante interesante, de que es dependiente de la persona que lo realiza, que tiene que estar en una posición correcta. Pero ahora viene justamente la pregunta, cuando vienen los resultados de la densitometría, en algunos resultados sale normal, en otros sale osteoporosis, pero en el medio hay un diagnóstico que muchas personas no pueden interpretar y que al igual que todo genera preocupación, y es el diagnóstico de osteopenia. Y cualquier persona que esté viendo el programa, que en algún momento se hizo una densitometría y decía osteopenia, seguro que quedó preocupado. La pregunta es, si alguien sale con osteopenia, ¿qué significa osteopenia? Y si debe repetirse la densitometría en algún momento, ¿cuándo se lo debería repetir, doctor? Muy bien, entonces tenemos que la osteopenia, como su nombre lo dice, es una baja en la cantidad de células óseas. Entonces, la osteopenia es un estado simplemente previo a la osteoporosis. Es un estado que ya está en camino a la osteoporosis. Si es un estado controlable y si es un estado que le podemos dar seguimiento. Según mi escuela de formación, la osteopenia se le debe dar seguimiento cada 6 meses, por lo menos durante 2 años, a ver si va avanzando en crecimiento o en decrecimiento. Wow, cada 6 meses, doctor, discúlpame que lo interrumpa, se lo digo porque es muy raro, no he visto a nadie que le hayan hecho 2 densitometrías en un año. Pues, cuando estamos hablando de osteopenia, sobre todo en pacientes jóvenes, Sí. le damos ese seguimiento principalmente por 2 cosas. Interconsultamos para buscar otro tipo de patología que puede estar causando la osteopenia y también pacientes, sobre todo mujeres, que tienen una menopausia temprana o provocada quirúrgicamente. Entonces sí le damos seguimiento cada 6 meses durante los primeros 2 años. Después solamente se hace el seguimiento anual. Anual, o sea que la densitometría es un estudio que debería hacerse todos los años. Para los pacientes que ya están diagnosticados, Sí. que tienen un riesgo alto de fractura, sí debe de hacerse anual. Ok, ¿qué paciente es ese? El que tiene un riesgo aumentado de presentar una fractura, doctor Machuca, y que debería hacerse esa densitometría todos los años, porque la realidad es que cuando se habla de osteoporosis, la gente dice, tengo osteoporosis, es un diagnóstico que ya le hicieron, y se toman un medicamento, que lo hablaremos al final, claro está, y cuál es el pronóstico, pero la realidad es que le dicen, tengo osteoporosis y se acabó, y la gente lo dice como que tengo eso para toda la vida, no me tengo que volver a chequear más porque ya me dijeron que tengo osteoporosis. Sin embargo, usted dice que hay que darle un tipo de seguimiento a aquellas personas que se hacen el diagnóstico. Si tienes osteoporosis, si es una enfermedad que te va a acompañar, pero si es una enfermedad también controlable. No podemos dejar que porque ya la tenemos y ya conocemos que la tenemos, la enfermedad avance libremente. Entonces, para evitar el avance libre, tenemos que tener controles y puntos de referencia para ver cómo ajustamos el tratamiento a cada paciente. Entonces, si yo hoy te diagnostico, tienes osteoporosis, bien, ya sabes que vas a vivir con tu osteoporosis, pero no simplemente porque ya te dije que tienes osteoporosis, el cuidado debe ser, bueno, tengo osteoporosis y me voy a tomar mi pastilla. No, porque la absorción del medicamento no es igual para cada paciente, los ayudantes del medicamento no son iguales para cada paciente, entonces el seguimiento que se debe de dar en cada paciente es básico. Ok, doctor, ya para terminar este bloque, creo que deberíamos cerrar específicamente con si la densitometría
tiene algún tipo de riesgo para aquellas personas que se lo practican y sobre todo que hoy en día creo que una de las grandes epidemias de los laboratorios, sobre todo que el coronavirus sacó, es la realización de la famosa vitamina D, porque creo que todo el mundo con el COVID le mandaron a hacer los niveles de vitamina D y en todo el mundo salieron bajitos en un país como este que tenemos un solazo, sabiendo que la exposición al sol es una de las principales fuentes. Entonces la pregunta obligada es, ¿realizarse la densitometría tiene algún tipo de riesgo? Mira, básicamente la densitometría no tiene ningún tipo de riesgo real para un paciente. Es un estudio tan básico como hacer una radiografía. Vamos a hacer una radiografía, vamos a hacer una densitometría. Lo que pasa es que la densitometría no es de un uso común porque es para un diagnóstico específico. No es como una radiografía que la podemos utilizar para diagnosticar varias cosas. Fracturas en varios lugares, patologías a nivel pulmonar, patologías a nivel abdominal, eso es una radiografía. La densitometría es de uso exclusivo para la osteopenia y la osteoporosis. Ok. Señores, estamos conversando con el doctor Abraham Machuca. Vamos a la última pausa y en el último bloque estaremos hablando de si ya usted tiene osteoporosis, ¿qué vamos a hacer? Ya usted tiene el diagnóstico de osteoporosis, ¿se puede revertir, no se puede revertir? ¿Cuáles son las complicaciones? Y sobre todo lo que estábamos diciendo, vamos a hablar específicamente del tratamiento con vitamina D o no. Estaremos hablando con el tratamiento de esa pastilla que antes se tomaba todos los días y ahora se utiliza una vez al mes y hay algunas personas que lo están tomando hasta una vez al año. Así que estaremos hablando de todo esto y también el suplemento de calcio, que ya el doctor Machuca lo mencionó inicialmente, pero estaremos hablando más que nada de si usted ya tiene osteoporosis, cuál es el próximo paso. Así que quédese por aquí en El Arte de Curar, regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía y como siempre, ya la última vez que le digo en este programa, suscríbase. El Arte de Curar y El Arte de Curar RD, Instagram, Facebook y YouTube. Déjenos su comentario sobre todo lo que no le gustó del programa. Yo sé que quizá estoy viendo el vaso medio vacío, pero es la única forma que tenemos de poder llenarlo. Así que por favor deje su comentario para poder ser mejores. Señores, hoy hemos estado conversando con el doctor Abraham Machuca, estamos entrando al último segmento de este programa y estamos conversando sobre el tema de osteoporosis. En el segmento anterior, el doctor Machuca nos hablaba de que usted, si tiene osteoporosis, tiene que hacerse un seguimiento con su densitometría una vez al año o 2 veces al año, dependiendo de cuál sea su condición y sobre todo de que sea el criterio médico de la persona que le está dando seguimiento. No porque usted tenga un diagnóstico de osteoporosis, ya usted se tiene que desentender. Usted necesita darse seguimiento, porque muchas personas dicen, a mí me diagnosticaron osteoporosis hace 12 años. ¿Y tú te has vuelto a chequear? No, porque ya me dijeron que tenía osteoporosis. No, eso puede progresar y usted pudiera tener complicaciones si justamente usted no se atiende. Entonces, doctor Abraham Machuca, para continuar con el conversatorio, ¿cuáles pueden ser las complicaciones de una persona que se diagnostica con osteoporosis que simplemente no se da el seguimiento diagnóstico y posteriormente hablaremos del tratamiento en su patología, doctor? Muy bien. Estos pacientes que están diagnosticados y pierden el seguimiento 3 años, 4 años, 12 años, son pacientes que primero tienen tendencia a las fracturas espontáneas. Son pacientes que mucha gente dice, se cayó y se fracturó. No, realmente se fracturó primero y se cayó después, producto de esa fractura que se produjo. También son pacientes que tienen pérdida de la dentadura temprana, porque pierden densidad en las arcadas dentales, en la parte ósea, hay un aflojamiento de las piezas dentales y se cae el diente. Entonces, principalmente las fracturas que pueden comprometer la vida son las fracturas de fémur y las fracturas de cadera. Pero ya podemos ver fracturas en lo que son las muñecas, a nivel de radio, a nivel de los tobillos, en la rodilla, donde hay ya hueso que es menos denso de por sí, vamos a presentar más riesgo de fractura. Doctor, cuando hablamos de osteoporosis generalmente hablamos de mujeres y generalmente de más de 60, 65 años. ¿Es que la osteoporosis no se presenta en el hombre? Sí se presenta en el hombre, pero tenemos más incidencia en la mujer porque te acuerdas que la mujer básicamente tiene una protección de su hueso por vía del estrógeno que produce. Cuando llega el cese de la producción del estrógeno, que es la menopausia, se pierde esa protección, entonces vemos cómo la mujer va descalcificando
o desmineralizando ese hueso. Entonces también tenemos estas pacientes que lamentablemente tienen que ser sometidas a un proceso quirúrgico de histerectomía completa con los anexos del útero, pierden también esa protección hormonal a muy temprana edad y presentan a muy temprana edad el cuadro de osteoporosis. Pero la osteoporosis sí es posible que se presente en hombres. Una incidencia, claro, de 1 a 10, pero se presenta. La pregunta es, ¿tiene el hombre que hacerse una densitometría? Porque yo creo en el nombre de Papá Dios que no he visto todavía el primer hombre de que me fui a hacer una densitometría. O sea, no conozco uno todavía. Y mira que ya tenemos 2 o 3 años ejerciendo la medicina y yo no he visto el primero que me llegue y diga, doctor, me hice esta densitometría para ver cómo estaba mi hueso. Le toca al hombre, así como le toca a los 40 sufrir, hacerse el tacto rectal, o a los 50 hacerse una colono, ¿alguna edad para hacerse una densitometría, doctor? Fíjate que no es tan frecuente en el hombre el hacerse una densitometría. Yo mismo en mi consulta solamente he tenido que hacer 2 densitometrías y una de ellas la hice cuando era estudiante, cuando estaba en formación en la residencia. Y fueron casos muy particulares de pacientes que tenían ya un problema metabólico per se y otro de un paciente que ya había sido paciente de cáncer. Entonces sí recurrimos a la densitometría, pero no es un estudio que se haga frecuentemente en hombres. Ok, perfecto. Doctor, continuando con esto, tenemos que caer inmediatamente ya en lo último que creo que las personas que están viendo el programa les interesa. ¿Se puede curar la osteoporosis? ¿Existe algún tratamiento? ¿Cuáles son las bases del tratamiento de la osteoporosis, por favor, doctor? Curable no es la osteoporosis. La osteoporosis es una patología con la que vas a vivir cuando te es diagnosticada. Ahora, controlable y tener una calidad de vida adecuada con esa patología, sí es muy probable. Es totalmente posible y viable, ya que existen, aparte de que métodos diagnósticos tempranos, tenemos métodos de tratamiento que le permiten al paciente una calidad de vida. No es un tratamiento tan incisivo, tan agresivo sobre la vida del paciente ni sobre su vía digestiva, que nos va a permitir darle una calidad de vida al paciente sin necesidad de tener una preocupación constante en que tenemos la osteoporosis si llevamos el tratamiento de forma adecuada. Existen lo que son los bifosfonatos, los alendronatos, los ayudantes para la absorción de calcio, como la vitamina D, y el mismo calcio granulado. O sea que estamos hablando de que una persona que tiene una osteoporosis o que tiene osteopenia, ¿debe comenzar el tratamiento ya cuando tiene osteoporosis o en el momento de la osteopenia? Cuando uno tiene osteopenia, ¿pudiera frenar el avance justamente de la osteoporosis, doctor? Cuando está en osteopenia podemos empezar con el tratamiento para retrasar ese avance de la osteoporosis. Todos vamos a marchar hacia cierto grado de osteoporosis por la actividad de nuestras células óseas, que explicamos hace un rato. Pero cuando tenemos ya la presencia de osteopenia, que es un proceso acelerado hacia la osteoporosis, podemos poner el freno con un tratamiento temprano. Estos medicamentos anteriormente eran todos los días, lo que mencionaba ahorita de los bifosfonatos, alendronatos, y vemos cómo se utiliza una vez al mes o una vez al año, pero vemos que algunos pueden ser inyectados. La pregunta es, ¿qué prefiere el doctor Abraham Machuca? ¿Estos medicamentos inyectados que se utilizan pocas veces al año o los medicamentos tomados que en ocasiones se usan una vez al mes? ¿Cuál sería la forma en la cual el doctor Machuca se maneja en su consultorio? Bueno, yo me he visto en utilizarlos todas las vías. Ok. Dependiendo del estadio donde se encuentra el paciente. Si son estadios tempranos, vamos a preferir la utilización de medicamentos que sean por vía mensual o anual. Cuando ya tenemos un estadio avanzado con un riesgo alto de fractura, vamos a reducir el espacio de utilización de ese medicamento y vamos a preferir los que son inyectados. Ahora, existen condiciones donde no utilizamos medicamentos inyectados, que son los estadios tempranos, porque la sobreutilización de ese medicamento también nos puede provocar complicaciones. Excelente, vamos a ver, ¿cuáles serían las complicaciones? Por el uso de bifosfonatos y alendronatos. Okay. Porque ese tipo de medicamento lo que va a provocar es que haya una mayor densidad de la cortical del hueso. El hueso debe tener cierto grado de flexibilidad. Bien, es como las espadas. La espada más dura es la que se rompe más fácil. Tiene que tener cierto grado de flexibilidad porque el hueso más duro es el que se rompe más fácil. Entonces vienen las fracturas no por osteoporosis, sino por el uso de bifosfonatos y alendronatos. Por una rigidez excesiva en una este rigidez excesiva, entonces va a provocar que se rompa el hueso más fácil. Ok,
Entonces estamos hablando de que las personas no pueden comenzar a tomar eso a lo loco. Es importante que lo sepan porque los dominicanos y las dominicanas son muy dadas a que la vecina tiene osteopenia igual que yo y le indicaron este medicamento y usted comienza a tomarlo sin control. La vecina le dieron una muestra médica y ella se lo toma y no le hace nada y yo me lo comencé a tomar. Ya usted acaba de escuchar al doctor Abraham Machuca que le acaba de decir justamente que la automedicación posiblemente sea tan perjudicial como el hecho de usted no tomar ningún tipo de acción si usted tiene algún tipo de problema óseo. Doctor Machuca, nos quedan exactamente 2 minutos. Queremos, por favor, que nos dé sus recomendaciones para un hueso saludable y que usted le haga el llamado a las personas que están viendo el arte de curar, de que si tienen algún tipo de situación predisponente, que por favor vayan al médico. Sobre todo se nos olvidó preguntar, ¿se hereda la osteoporosis? ¿Es más fácil, hijos? Hay componentes que son hereditarios en tu historial médico. Si hay un familiar directo con osteoporosis o osteopenia, es muy probable que tú tengas el riesgo de padecer de la enfermedad. Como recomendación, vamos a presentarte la plantilla de que el ejercicio es muy saludable, siempre y cuando sea controlado. La alimentación y la nutrición te va a ayudar mucho para que se retrase el proceso degenerativo de tu hueso. Y si ya tienes la presencia de la osteopenia o la osteoporosis, dale seguimiento con tu médico, no tengas miedo de acudir a él y el tratamiento debe ser el que te da tu médico, no el que vio el vecino, el que viste en la televisión, el que viste en el YouTube, no. Simplemente ve a tu médico que te ajuste el tratamiento al estadio de tu patología para que el seguimiento y tu calidad de vida se aumente. Señores, gracias por su sintonía. Hemos estado conversando con el doctor Abraham Machuca, quien es médico cirujano, ortopeda y también artroscopista. Señores, gracias por el privilegio de su sintonía. Nos vamos a ver en una próxima ocasión aquí en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo como siempre que nos haya dispensado estos minutos de su tiempo, que como siempre decimos, es lo más importante que tiene cada ser humano. Hasta la próxima.